través de los años hubo diferentes luchas que fuimos dando, ¿no? La principal y transversal en todos los sentidos, para que paguen los responsables políticos, ¿no? Quienes planificaron y llevaron adelante la masacre de Avellaneda, que no era más que cortar con las luchas sociales, con la protesta social que se venía dando, ¿no? Si nos situamos antes del 26 de junio, ¿no? Veníamos del 2001 y había un crecimiento, un descontento popular, ¿no? Hacia las clases políticas, que era un repudio generalizado, ¿no? Por la crisis en la que estábamos sumergidos. El momento que nos encuentra el 26 de junio es un auge en la lucha, principalmente piquetera, ¿no? Del movimiento piquetero, y lo que fue el 26 de junio fue una confluencia que se llevó adelante un plan de lucha votado en las diferentes asambleas de los movimientos de aquel entonces, ¿no? Y que tenía que ver con el corte a los accesos de los 9 puentes que unen al conurbano con la capital federal. Lo que intentó llevar adelante el gobierno que no prosperó era llevar adelante una represión, decir que nos matamos entre nosotros, ¿no? Con Aníbal Fernández, con Duhalde, ¿no? Diciendo y declarando ante los medios que cualquier intento de sitiar la capital iba a ser tomado como una declaración de guerra. Con Aníbal Fernández, mediante unos videos, aún después de que sale cómo lo fusilaron a Darío, diciendo y sosteniendo que en una de esas asambleas, que evidentemente es lo que decía recién, se llevó adelante y que fue en el Gatica, justo de la Municipalidad de Avellaneda, ¿no? En donde mediante las asambleas de diferentes movimientos se decidió cortar los accesos, ¿no? Aníbal Fernández hace un planteo sobre esa asamblea diciendo que ahí lo que estamos hablando, que lo que se está definiendo no era más que una serie de luchas que no era más que generar hostilidad en la población y hacia el gobierno, y en donde el fin que buscamos era la toma del poder, ¿no? La verdad que la situación, como lo mencionaba recién, era más que complicada, ¿no? En los barrios, porque cuando salimos a cortar el 26 de junio era por el aumento de los planes jefes y jefas, que en aquel entonces era conocido así, era contra el vaciamiento de los hospitales que estaba habiendo, de la salud, de la salita que había en los barrios, ya que estaban ni siquiera gasas había, y sobre la evaluación que veníamos sufriendo después del 2001, ¿no? 7 meses después, seguía en alza, ¿no? El precio de vida, el precio de las cosas, y con eso perdía también valor la plata que cobramos. Nosotros cobramos 150 pesos, que era irrisorio, era mínimo. Y después también estuvo uno de los puntos que habíamos sumado al último momento, era contra el desalojo de los compañeros de la fábrica Sarón, que la recuperaron después de la crisis del 2001 y que la tomaron bajo control obrero. Nada que verte, era lo que estaba planteando Aníbal Fernández, pero bueno, así lo fueron sosteniendo, ¿no? Así también como Juan José Álvarez cuando hablaba en una conferencia de prensa, o como cuando Banossi, si no me equivoco, Banossi presentó una denuncia, o Juan José Álvarez, de la causa complot, en donde nos acusaban de 19 delitos el mismo 26 de junio, aún cuando ya estaban corriendo las fotografías de cómo lo fusilaron a Darío, pero todavía no estaban en todos los medios. Hablaban de que nosotros, 19 delitos, y entre esos 19 delitos estaba esta denuncia de sedición, ¿no? Que era bastante grave. Todo eso se cae abajo ante la aparición de la foto al otro día, ante la marcha del mismo 26 de junio, que salieron las diferentes organizaciones a repudiar todo lo que estaba pasando, y lo que intentó el gobierno no prosperó porque, bueno, desde página 12 muestran cómo lo fusilan a Darío, y ante también el ocultamiento por parte de Clarín de la secuencia de la foto, porque en la tapa hay un muy buen documental en donde se titula La crisis causó de una muerte, que fue el titular del 27 de junio de parte de Clarín, y el ocultamiento de cómo lo fusilan a Darío. Entonces, ante eso, bueno, el gobierno echa marcha atrás en su discurso, nosotros salimos a luchar contra lo que venían manejando los medios durante toda la mediodía, tarde, y la mañana del 27 de junio, ¿no? Si nosotros hacemos un poco de memoria también, aparte de Darío y Maxi, hubo 2 compañeros que estuvieron a punto de perder la vida, ya eran 4, y hubo más de 33 heridos de bala de plomo. Aún con todo eso, hubo medios que intentaron instalar la teoría de bajada del gobierno, en donde había diferencias, había internas piqueteras, y bueno, que eso la intentamos dirimir
Entre eso y la toma del poder hubo todo, y los nexos que nos acusaban, donde nosotros teníamos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Todo eso, ese discurso se fue cayendo y algunos medios, lo más de derecha, lo venían sosteniendo. Al otro día nuestra lucha era por decir quién éramos nosotros, quién era Darío y cómo en las circunstancias en que lo fusilan. Lo fusilan socorriendo a un compañero y dejando en evidencia los valores que veníamos construyendo desde el movimiento, desde la organización, y que tenía que ver con reconstruir el tejido social, porque bueno, aparte de salir nosotros a resistir todo lo que estaba pasando, ¿no? A denunciar, a resistir y así que queríamos tener una mejor calidad de vida, tuvimos que mostrar, ¿no? En esto que hace un rato señalaba mi viejo, la manera en la que vivía Darío, y que Darío sale a la luz todo esto porque era uno más de las miles y miles de compañeros y compañeras de la situación precaria en la que se vivía, ¿no? Bueno, y Darío le tocaba estar en un barrio, como le tocaba a mucha gente, en un barrio con una toma reciente, ¿no? Que se remontaba anterior a enero del 2002. Y bueno, una de las primeras peleas era eso, ¿no? Decir quiénes éramos nosotros y qué es lo que construíamos nuestros barrios, ¿no? Y que tenía que ver con Ayo Popular, que tenía que ver con la bloquera en donde trabajaba Darío, donde la idea de Darío, junto con los otros compañeros y compañeras, era hacer bloques, porque bueno, se había disparado los precios de la construcción después del diciembre del 2001 y la idea era ponerse al servicio de los compañeros en ese asentamiento que se había ganado los terrenos para, bueno, para los vecinos, integrantes del movimiento, generar una fácil o una mejor, ¿no? Accesibilidad para que cada uno de sus compañeros, compañeras o vecinos puedan construir su vivienda. Entonces la primera pelea fue eso, ¿no? Salir a luchar contra el discurso del gobierno y por mostrar quién era Darío, quién era Maxi y quién éramos nosotros como luchadores, ¿no? Y que no había nada más lejos de la realidad de lo que bajaban de la línea de los medios que se intentó instalar y del gobierno, en donde nosotros éramos, bueno, revoltosos, todo eso es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Lucha posterior, ¿no? Y siempre sin dejar de mencionar que acá hubo responsabilidades políticas, tenía que ver por qué paguen los responsables materiales, que eran principalmente Fanchotti y su chofer Acosta, pero después también, como lo mencionaba hace un ratito, es que de ese saldo, del saldo de esa represión, aparte de Darío de Max y de los dos compañeros a punto de perder la vida, de 33 compañeros heridos de bala de plomo y de 200 compañeros presos, era que hubo una patota, hubo varias patotas de la policía disparando con plomo, allanando y reprimiendo el local de Izquierda Unida, una cacería alrededor de Avellaneda, ¿no? Para que no quede nadie, no quede nadie que pueda denunciar, porque en esa tarde, después de toda la represión que se dio, de que lo mataron a Darío Maxi, había gente que estaba reclamando lo que pasó en el Fiorito, que es de público conocimiento, en donde el asesino y el hijo de Remil Yuta, de Fanchotti, baja el discurso del gobierno, en donde decía, bueno, esto que nos habíamos matado entre nosotros, y va un compañero, la verdad que esa parte también hay que reivindicarla de la historia, ¿no? Y le pega un buen trompazo que le rompe el ojo, pero que era la bronca de alguien que presenció todo lo que estaba pasando, ¿no? Eso fue también como otra parte de la lucha, ¿no? Esta lucha de que paguen todos los responsables materiales y que bueno, si bien fue importante lo que se logró en el año 2005, cuando empezó el juicio en el 2005, pero finalizó en enero del 2006 y se logró la condena, la primera vez que se logró condenar a un comisario de la policía bonaerense, encontrándolo culpable, ¿no? Y mayor responsable de lo que había sucedido en la estación ex Avellaneda, actualmente de Darío y Maxi, pero también de todo lo que sucedió alrededor. Ahí el trago amargo de todo eso fue que solamente se condenaron a prisión perpetua a dos policías, bueno, con esta cuestión, con el saldo de la represión, que no eran solamente dos policías los que dispararon, pero para nosotros tuvo ese sabor agridulce, ¿no? Lograr una lucha histórica y dejar de precedente algo que se podía lograr, porque no es la primera vez que asesinaban a un compañero en alguna represión, venimos de largo año, pero sí que sucede casi en vivo y en directo, y en donde se está poniendo también en juego lo que trata de generar el gobierno de Eduardo Duhalde, de mostrar firmeza ante la presión del Fondo Monetario Internacional para lograr los préstamos para que el gobierno pueda llevar adelante algunos de los planes que tenía.
esa lucha logró tener como un punto de inflexión y que fue la condena que se logró en el año 2006, pero solamente de Fanchotti y de Acosta. Y otros policías como Quevedo, Colman, Leiva, un policía que volvió a tener en diferentes momentos y oportunidades, que actuó de civil y que lo metieron en cana a él, pero por una causa que tenía como banda que secuestraba gente. De Darío podríamos hablar de su adolescencia hasta que empezó la secundaria. Cuando empieza la secundaria, ahí descubre otro mundo, ¿no? Ahí descubre a través de dos profesores que fueron muy importantes en en esto de aferrarse al movimiento y ver las cosas como son. Ahí se dio cuenta de que la historia no era como la que lo escribe, sino que la historia también tenía otras verdades, que las verdades eran de lo que según la historia también dice que son los perdedores, ¿no? Y a mí se me dificulta un poco hablar de Darío, pero sí, Darío cuando empieza a descubrir otra historia, también ahí empieza su militancia, ¿no? Ahí empieza a... Es como que le prendieron la mecha de la realidad y donde le pusieron la mecha de que la historia es distinta y donde considero que él a través de esos cortos años, porque Darío tenía 21 años cuando lo mataron, él descubrió otro mundo, ¿no? El mundo de las necesidades, el mundo de quienes menos tienen, el mundo de militarla, pero militarla de verdad, y, en esta insistencia que él tenía de, de abrir conciencias, ¿no? Creo que en este trayecto de su vida ha quedado más que claro el compromiso que tenía hacia los demás y un propio compromiso que tenía con él mismo, ¿no? El Darío que fue un gran hijo, Darío que fue un gran hermano, pero también considero que Darío fue el gran compañero. Esto de pregonar, de hablar, de decir, de insistir, muchas veces vemos que uno mismo, ¿no? Va a lugares donde se necesita una mano, donde se necesitan cambiar cosas, donde se necesitan llenar las necesidades básicas, pero también entiendo de que cuando uno va a esos lugares después a uno le gusta venir a su casa, tener un techo, tener una cama calentita, tener una comida calentita, y Darío dejó su comodidad que le pueden dar dos padres laburantes, su mamá era enfermera, yo soy enfermero, y eligió dejar su comodidad para ir a militar con los que menos tenían, ¿no? No es únicamente esa cuestión en la cual yo considero que a donde fue a vivir en el barrio La Fe, carencia de toda carencia, él encontró su lugar en el mundo. Considero que ahí fue libre, más allá de las broncas, más allá de esto que él siempre sostenía y decía, esto de que lo que le pasa al de al lado también es mi problema. Esto de recorrer los barrios con la bicicleta o a pie, sabiendo que una compañera o un compañero estaba medio decaído, que no venían a las asambleas. Esto que llevó hasta lo último de su existencia, no dejar al compañero solo, ¿no? Creo que Darío ha sido un ser muy amado. Darío es un compañero muy respetado. Cuando él fue a vivir al barrio La Fe,
recuerdo que la gente lo miraba, los compañeros, las compañeras de ese barrio tan humilde lo miraban de costado como diciendo, ¿y este pibe qué hace acá? ¿No? Un pibe que tenía la secundaria completa, un pibe que se daba mañana por un montón de cosas, hasta que despacito entró en la propia vida de esos compañeros, de esos militantes, y donde ahí descubren al Darío verdadero, ¿no? Pasan los años para este jueves va a ser 23 años, y yo todavía me sigo sorprendiendo, porque me siguen diciendo las cosas que decía Darío, las cosas en las cuales militaba Darío, las cosas en las cuales, no, porque a mí Darío me dijo esto, no, porque Darío hizo esto otro, pero su convicción de creer, ¿no? En lo que él, en sus pensamientos, en su total convicción de llevar hasta el último en lo que él decía, ¿no? Yo creo que ahí hay una página que es una bisagra en la historia, ¿no? Ese Darío humano, ¿no? Nosotros como familia no queremos que sea únicamente el Darío de los banderines, el Darío de los murales, el Darío de las banderas, ¿no? También nosotros insistimos que Darío no hay que decir que era el hombre perfecto, ¿no? Darío también tenía sus errores y nosotros rescatamos esa parte humana, la parte humana que lo lleva, ¿no? A esto, ¿no? A este pensamiento que él tenía, llevarlo hasta el último. A mí se me hace muy difícil hablar de mi hijo, ¿no? Yo lo que sí les puedo decir, lo inmenso que fue, ¿no? Lo, lo, eso de poder mirarme con mi hijo y que él me diga, viejo, te amo, yo decirle, hijo, te amo. Yo siempre insisto que no tenemos que únicamente porque todos sabemos cómo Darío murió, todos sabemos cómo a Darío lo mataron, pero también insisto en esto, que a Darío lo tenemos que recordar cómo vivió, ¿no? Y lo que dejó, porque también él decía y sentía que era parte de los compañeros, era parte de la sangre de los compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? Después de ese 26 de junio, también muchos compañeros y muchas compañeras, y sobre todo la juventud, se consideraron parte de la sangre derramada por Darío. Y entonces buceando en su vida y a través de tantos tiempos, la conciencia que eh, él quería involucrar, comprometer a los demás, yo creo que ese cambio en muchas juventudes se ha hecho realidad, ¿no? Van a ser 23 años y es muy difícil que para un luchador social como Darío, como Maxi, se mantenga tan alta la lucha, ¿no? Van a ser 23 años y seguimos estando en las calles, no únicamente como familia, sino también más allá de la militancia, también con una parte de la sociedad que exige y pide justicia. Y Darío es el hijo, y cuando me veía se volcaba un poquito para atrás y me daba ese abrazo inmenso. Darío ese era el que me caía en el hospital, con el cual él se quedaba sentadito, si yo no lo podía atender, en un costado, leyendo un libro forrado con hojas de diario, y ese Darío inmenso, ¿no? Ese Darío que no pasó por este mundo, ni que pasa por este mundo únicamente como otra persona más. Darío jodía, Darío molestaba, y yo soy totalmente convencido que a Darío lo buscaron. Pero vuelvo a reiterar, no me quiero quedar con el Darío que yo vi cómo lo mataban, sino me quiero quedar con el Darío que nosotros conocimos, el Darío vivo, el Darío sonriente, el Darío cabrón, el Darío amigo, compañero, el Darío hijo.
a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. La canción Junio fue compuesta el mismo día y el día siguiente a la fecha en que ocurrieron los sucesos conocidos como masacre de Puente Pueyrredón, masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, en el 26 de junio de 2002. Como compositor de la canción me parece muy superfluo y muy fútil referirme a la situación creativa en sí de la canción, de su letra y de su música, porque realmente resulta muy superficial frente a la gravedad de los sucesos que provocaron esa respuesta artística. Costecchi y Santillán eran militantes de 20 y pico de años del movimiento de trabajadores desocupados, que estaban allí en Puente Pueyrredón peleando por los intereses de su comunidad, por un incremento de los subsidios, peleando por los comedores populares, peleando por las fábricas a punto de cerrarse. En definitiva, fueron asesinados por manifestarse a favor de los intereses de su comunidad. De modo que una canción es solamente una respuesta, una manifestación emotiva frente a la enorme idea de tragedia y a la enorme tristeza y a la indignación que provocaron esos hechos conocidos por todo el mundo casi en forma directa, ¿no? Porque fueron fotografiados y filmados en el mismo momento del crimen. Una canción o 10 canciones o 100 canciones no pueden constituir una crónica, no sirven para eso. No, de ninguna manera dan cuenta de los detalles, ni de la cronología, ni de la
multiplicidad de factores que rodean un suceso histórico de semejante importancia como fue la muerte de estos dos militantes. En todo caso, como artista, me cabe preguntarme, me cabe reflexionar acerca de qué trascendencia o qué importancia pueden tener los lenguajes artísticos en cuanto a la posibilidad de mantener la memoria colectiva. Y tal vez en ese sentido, una canción o varias canciones puedan servir para algo. Pero de ninguna manera suplantan el conocimiento de la historia. Dice Walter Benjamin que escribir la historia es darle fisonomía a las fechas. Esa fecha del 26 de junio del año 2002 debiera ser recordada no por una canción o dos o 100, debiera ser recordada porque está en la historia y porque se enseña año tras año a todas las generaciones de argentinos. Y se les enseña también que esos sucesos ocurrieron porque los 10 años anteriores fueron años en que se vendió la nación, en que fueron despojados de sus ahorros las personas. Y preguntarse también, creo, qué significó, en todo caso, a lo largo de todo este tiempo, el sacrificio de estos dos militantes. Pensar que la canción, en todo caso, año tras año, abre una puerta a la memoria, pero solamente para preguntarse cómo fueron los hechos y que, en definitiva, se puedan conocer al detalle cuáles fueron las causas, quién los ordenó, cuáles eran los intereses por los cuales fueron asesinados estos militantes. Y finalmente preguntarse, a 23 años de ese suceso, qué hemos aprendido como comunidad, como sociedad, y qué le quedamos debiendo a esos dos militantes, a Costecchi y Santillán, luego de 23 años de haberse ido ellos y estar nosotros ahora sometidos, habiendo perdido la idea de patria, probablemente, en la mayor parte de la sociedad, la idea de soberanía, frente a un gobierno que hambrea a sus niños, que hambrea a sus viejos, que desconoce la Constitución, que está en un estado de excepción permanente y que hace de la mentira cotidiana y sistemática una herramienta de gobierno. Preguntémonos, en todo caso, cuánto debemos a Costecchi y Santillán 23 años después. Otra lucha que fuimos llevando adelante fue por el cambio de nombre de la estación, que la verdad que para nosotros fue algo importantísimo, ¿no? Porque ese lugar, que como muchas veces lo señala mi viejo, que fue un lugar de muerte, ¿no? Pero también de mucha lucha y en donde deja en evidencia los valores y los contravalores, los valores de los luchadores, ¿no? Porque Darío, la verdad que lo encuentra en un momento profundamente triste, pero que a la vez evidenció lo que construíamos nosotros y evidenció el accionar de la policía, ¿no? Y esa falta de valores, esa formación que tienen desde adentro para llevar adelante las represiones y que no ha hecho más que demostrar a lo largo de los años posterior, ¿no? Del asesinato de Darío de Maxi, cómo y para qué forman a esa gente, ¿no? Que no es más que para verduguear al pueblo, a los que luchan, y que hoy en día, ¿no? Casi a 23 años, siguen llevando adelante el papel sucio, ¿no? Para el que están hechos, y hay que defender el interés de los poderosos, ¿no? Así que me parece que eso fue otra parte importante, ¿no? De la lucha que veníamos dando, pero bueno, la que siempre estuvo marcada transversalmente es quienes mandaron a reprimir con plomo y quienes planificaron eso. Nunca hemos dejado de señalar, ¿no? Como también así el encubrimiento que han generado desde los diferentes gobiernos que han sido posteriores al de Duarte, y en donde muchas veces
Aníbal Fernández y Felipe Solá. Felipe Solá fue gobernador, Aníbal Fernández era jefe de gabinete, si no me equivoco, y se han ocupado cargo en los diferentes años de los diferentes gobiernos kirchneristas, que es algo que señalamos y que nosotros no podemos dejar de nombrar, porque Néstor Kirchner, cuando lo recibió a mi viejo en el año 2003, le prometió y nos prometió investigar hasta la última consecuencia, desclasificar los archivos de la CIDE, y lejos de toda esa promesa, le dio cobija y encubrió a Aníbal Fernández, a Felipe Solá, a Juan José Álvarez y otros personajes que han tenido que ver, y responsables políticos que han tenido que ver con el asesinato de Darío Maxi y con la represión del 26 de junio. Entonces, eso, la verdad que repensarse un poco en esto, ¿no? En esa pregunta de todas las luchas que fuimos dando, uno hace memoria y la verdad que hemos luchado contra bastantes cosas, ¿no? Y todas esas bastantes cosas ya no fue solamente con los propios, sino porque también hemos ido acompañando otras luchas y que tiene que ver como también lo señalaban hace un ratito, y que fue con las diferentes, ¿no?, desapariciones, tanto como fue de Facundo Castro, como fue de Luciana Arruga, como es la de Daniel Solano allá en el sur, como es la de diferentes compañeros y compañeras, ¿no? Y así que han sido desaparecidos en gobiernos democráticos, o las luchas y donde han sido asesinados compañeros, ¿no?, por parte de la policía, pero siempre respondiendo al poder político. Así también fue el caso de Fuente Alba, ¿no? Lo que pasó con Mariano Ferreira. Y hemos ido acompañando esas luchas y solidarizándonos con esas luchas más mediáticas en lo que tiene que ver el ámbito militante, pero también con otras luchas más invisibilizadas y que tienen que ver con el gatillo fácil, con las causas armadas. Entonces siempre hemos intentado ponernos a disposición y también con nuestras limitantes, ¿no? Porque nosotros somos parte o tenemos nuestra vida personal, pero hemos siempre intentado estar a la altura de las circunstancias de lo que fue la vida de Darío, y eso nosotros sabemos que cuando nosotros estamos, las cosas que decimos tienen una importancia muy fuerte y mucho más en los tiempos oscuros que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con eso también y nosotros salimos a hacer lo que aprendimos a hacer en todos estos años y lo que también mamamos de otras luchas y que tiene que ver con que cuando no hay justicia hay escrache, como lo hicieron y lo llevaron adelante los hijos desaparecidos, ¿no? Recurriendo a esta herramienta de lucha que permite visibilizar justamente que si no hay justicia, ¿no?, desde lo que tiene que ver la cuestión judicial, por lo menos no tenemos que olvidar de que las calles son nuestras, y bueno, como nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo también, que cada jueves marcharon, ¿no? Y el enorme acompañamiento que hemos tenido tanto de Norita Cortiñas como Vilma, como Mirta Baravalle también, Vilma Spen, y que tiene que ver de estar marchando, de estar cortando todos los 26 de cada mes, como el 25 en la vigilia, el 26 de junio en la estación, denunciando y también tratando de ser solidario como lo fue Darío, ¿no? Y entendiendo también la particularidad que tenía Darío de ser un compañero, un pibe tan joven, ¿no?, pero que tenía una profunda humanidad y tenía una claridad política como pocos suelen tener. Pero bueno, ayer leía un poema, y con esto ya doy fin a esta explicación, ¿no? Pero ayer encontré un poema que ojalá cuantos tienen alas, ¿no?, como la sala de Darío, para que su voz sea escuchada, ¿no?, y para que haya acompañamiento en esas luchas. Yo quería enfocarme también en una de las cosas que dijo Leo, que se van a hacer 23 años. Nosotros venimos como padre, como hermanos, como hermanas de Darío exigiendo justicia, y mientras tenemos una justicia que siempre mira para otro lado, mientras nosotros exigimos justicia y no la tenemos, porque no la tenemos, yo no tengo justicia para mi hijo. La familia de Maxi no tiene justicia para Maxi. La justicia nos paga de esta manera, ¿no? Como señalaba Leo, hace pocos meses salió en libertad el ex cabo de la bonaerense Alejandro Acosta. No es que esto termine únicamente en Alejandro Acosta, sino que dentro de poco tiempo también va a salir Alfredo Fanchiotti. Entonces la justicia funciona de esta manera. Mientras los asesinos de mi hijo, los asesinos de Maximiliano, salen en libertad, ¿qué justicia tenemos nosotros para Darío?
¿Qué justicia tenemos los familiares de Maxi para Maxi? No tenemos justicia y no la vamos a tener. No la vamos a tener porque una vez que la Corte declara que Alejandro Acosta tiene que salir en libertad, no hay marcha atrás para volverlo a meter preso. Lo mismo pasó por Fanchiotti. Pero hemos aprendido, ¿no? Aunque a veces resulta poco la condena social, ¿no? Pero también entiendo que la condena social la conseguimos en base a mucho acompañamiento, en base al acompañamiento sobre todo de los militantes, pero también en base a una parte importante de la sociedad que nos acompaña. Entonces, esto de cuando a uno como padre le preguntan si crees en la justicia, a uno como hermano le pregunta si crees en la justicia, ¿yo qué puedo decir? No creo. Yo no creo en la justicia, porque está claramente marcada que la justicia está digitada por los políticos de turno. Y si vos como juez, como fiscal, te pone el poder de turno, jamás lo vas a investigar. Fíjate que el hijo hace 23 años que se va a la causa de Darío y Maxi. Y hace 23 años que no hace nada. Hace poco consideraba que él iba a integrar la Corte Suprema de la Nación. Y entonces, lo único que nos prometió y llevó a cabo fue que la causa no iba a prescribir. Como él consideraba que iba a ser juez de la Corte Suprema de la Nación, nos dijo, se lo dijo a nuestra abogada, Paula Mamani, que él hasta ahí podía sostener que la causa no prescriba. Y que de ahí para adelante ella nos hacía responsable de lo que había dicho. Entonces, estamos en esto de que van a salir, no hay una justicia para quienes luchamos, no hay una justicia plena para mi hijo, no hay una justicia plena para Maxi, pero también este señalamiento, ¿no? Que nosotros como familiares no únicamente buscamos justicia por Darío y por Maxi, sino que también buscamos justicia por tantos y tantos casos que no salen a la luz. Y dentro de nuestro espacio, como militantes, como familiares, como compañeras y compañeros de Darío, es importantísimo que también tenga voz a quienes no se los escucha. Por eso, lo que hemos logrado, lo hemos logrado en las calles, en base a justicia, en base a escrache, cortes, lo que sea. Pero entendemos clarísimamente que nuestro lugar es en las calles, porque ahí conseguimos la justicia, aunque no sea plena. Hemos conseguido de manera personal, hemos conseguido con la condena a Fanchiotti y Acosta, porque estaba todo digitado para que estos dos asesinos salgan en libertad.